Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva serie que hemos convenido en denominar como Asia Religiosa. En esta primera, en este primer episodio o en este primer vídeo vamos a trabajar el vedismo dentro del grupo que dedicaremos al subcontinente indio. Será vedismo, hinduismo y budismo. Empezamos ya sin más dilación, no antes o no sin antes, pues solicitar vuestro apoyo en forma de suscripción, también de sugerencias o de comentarios que queráis hacer al respecto de la información que se suministre en los vídeos. Suscribiros si lo consideráis pertinente y en cualquier caso pues estoy a la disposición para cualquier comentario, crítica, sugerencia, pregunta, etcétera, que queráis hacer. Bien, sin más dilación, como decía entonces, comenzamos con el vedismo. La religión védica, estructurada en virtud de esas colecciones de himnos que traen consigo los arios, llamados Vedas, presenta la particularidad, como todas las religiones indoeuropeas, de mostrar un predominio significativo de dioses masculinos, especialmente Indra, Mitra y Varuna, que reinan sobre principios absolutos, abstracciones y personificaciones de poderes y de potencias vitales. Además de estas divinidades, son también relevantes Soma, personificación de un líquido que se usaba en las libaciones en los sacrificios, y Agni, un elemento propio del sacrificio, concretamente el fuego, pero también una personificación divina. El vedismo es el sustrato del hinduismo, del budismo y del jainismo. Una religiosidad sin imágenes de dioses ni tampoco templos y con un cierto enoteísmo latente. Retomará la incineración y el renacimiento preario, esto es, ideales y costumbres propias de los habitantes de la denominada civilización del Indo. Los Vedas, sabiduría, percepción sobrenatural, que es lo que implica el término, son 4 colecciones de himnos de tradición oral y secreta que fueron transmitidos de maestros a discípulos. Solo los sacerdotes serán los capacitados para transmitir esta tradición que se consideraba como una tradición revelada. Estos textos son el Rigveda, el Samaveda, melodías, Yajurveda, fórmulas, y Atharvaveda o ritos mágicos. En términos generales, podemos decir que el pensamiento védico tiene como fundamento el sacrificio, entendido como un culto esotérico que busca satisfacer las ambiciones de los socialmente más poderosos, es decir, de esos que denominamos como brahmanes. Esta característica le confiere a la cultura india de esta época de la antigüedad un doble carácter, que podemos decir que sería aristocrático de una parte y teocrático de la otra. En un momento en el que el sacerdote, además, pues se convierte en el puente directo con lo divino. El sacrificio, así, será considerado también como un acto social. De entre toda la literatura india, considerada Sruti o revelada frente a la Smurti o recordada, son sin duda estos Vedas los más importantes, en especial el Rig Veda o Veda de las estrofas. Los Vedas se puede decir que son para el hindú, en términos generales, una suerte de revelación atemporal, ¿no? De autoría, por supuesto, no humana, eterna y que porta en sí todos los conocimientos. Son, digamos, la verdad revelada. No nacen en un momento concreto de la historia, sino que son obra divina. Para cualquier creyente, los Vedas son una revelación eterna, pero para los investigadores occidentales, que aplican habitualmente el rigor filológico e histórico a los textos, no dejan de ser más que una colección de himnos y oraciones transmitidos por los sabios arios, llamados rishis, y compilados a lo largo de un amplio periodo temporal que reflejan e ilustran acontecimientos sociales y religiosos. Únicamente los brahmanes son los guardianes de esta tradición y los capacitados para transmitirla, siendo los responsables de la preservación ritual oral de los textos.
En la práctica ritual, la comida sacrificial se compartía con los miembros del grupo y con numerosos seres sobrenaturales denominados como devas. A través del sacrificio, los dioses pueden ser aplacados, se pueden recibir sus beneficios en forma de cabezas de ganado o de descendencia, o se puede realzar la posición social o la pureza religiosa del que lo efectúa. Los himnos de los Vedas, aquellos que los sabios escucharon y posteriormente recitaron a sus discípulos, quedaron bajo la custodia de las familias brahmines. Transmitidos de padres a hijos, se convirtió en su tarea y fin, de modo que quedaron directamente vinculados en el contexto de la sociedad védica con el lenguaje, la comunicación y el recitado de himnos, así como con el manejo de esas fórmulas de culto que se conocen como mantras. Los 4 Vedas son en realidad 4 colecciones distintas del Veda primitivo, una denominación ofrecida al conjunto del material poético oral anterior a su agrupación en colecciones. Dicho material estaría compuesto por himnos, poemas filosóficos, vamos a decirlo así, fórmulas mágicas y canciones populares con un contenido fundamental y eminentemente religioso. Los Vedas, que incluyen las 4 tradiciones que ya hemos mencionado, se dividen a su vez en varias, digamos, categorías de texto, que serían Samhita, el primero, Brahmana, el segundo, Aranyaka, el tercero, y quizá los más conocidos para los estudiosos occidentales y para el gran público, la Upanishad. El Veda, como sustrato más arcaico de la literatura védica, se refiere a la parte samhita. Decíamos que el Rig Veda, el más notable, es una colección de 10 libros, mandala, con 1028 himnos dedicados a varias divinidades, compuestos en sánscrito védico y que pueden datarse hacia el 1200 antes de la era. Contiene himnos para lograr el favor divino y en el sacrificio, es decir, para obtener favores en el sacrificio, a través del sacrificio o a través de sus elementos constitutivos, empleándose como si fuesen divinidades, lo que mencionábamos hace un momento, es decir, particularmente en el caso de Agni y de Soma. Los himnos, generalmente, por consiguiente, de carácter propiciatorio, fueron compuestos por esos rishis que mencioné, hombres inspirados por lo divino, cuyos nombres perviven en la tradición brahmánica, por más que hayan sido figuras, digamos, semimíticas, ¿no? Como Kamba, por ejemplo, o Pipalada. Se compusieron oralmente y fueron transmitidos de padres a hijos en el seno de esas familias brahmánicas especializadas. Pero hubo un momento también en que la tradición dejó de ser productiva y dejaron de componerse nuevos poemas, estableciéndose paulatinamente un canon fijo, digamos ortodoxo, de himnos, aunque ligeramente variable según las escuelas surgidas de aquella tradición familiar. En el Rig Veda encontramos verificada la homología cósmica, el fundamento de la religión india, que implica la vinculación entre el cuerpo, el universo y el sacrificio, manifestado en la idea del hombre cosmológico de cuyas partes constitutivas se forma el universo y que explica el surgimiento de la sociedad y de las diferencias sociales, eso que se llama Purusha Sukta. En sus últimos mandalas, los dioses, presentes en el texto como potencias exteriores a los que es oportuno propiciar, como Indra o como Surya, o como formas imprecisas, el caso de Prajapati, señor de la creación, o Vishvakarman, creador de todo lo que existe, comienzan a esfumarse ante la importancia del sacrificio, que empieza y acaba en sí mismo, observándose una incipiente tendencia hacia el monoteísmo que luego va a protagonizar Brahma. El Rig Veda fue conservado oralmente, aunque ya los habitantes del subcontinente indio utilizaban la escritura hacía bastantes siglos, aunque fundamentalmente en menesteres, hay que decir, de carácter, digamos, cotidiano. La reticencia a conservar este texto por escrito se debía al poder mágico, a su poder mágico y a que dicha potencialidad no debía caer, se suponía, en manos inescrupulosas. Los que lean y reciten, en lugar de memorizar el Veda, son prácticamente corruptores.
Es por esto que fue memorizado, de modo que fuese tarea imposible encontrar en él rastro físico alguno. El Rig Veda, como la Atharva Veda, suele ser considerado como una colección histórica, a diferencia de los otros dos, considerados como de intención estrictamente ritual y litúrgica. Como el Rig Veda contiene el modo de ver las cosas de varias generaciones de cantores, encierra en sí mismo, por lo tanto, diversos estratos de pensamiento. En él se pueden seguir una evolución religiosa desde el animismo más arcaico hasta el formulismo organizativo más avanzado. Los himnos del Rig Veda son esencialmente invocaciones a los dioses, algunos de ellos realmente muy arcaicos y que aparecen también reflejados en textos como el Avesta, lo cual es reflejo de la época en que indios e iranios todavía no se habían diferenciado como poblaciones diferentes. Entre estas deidades arcaicas, compartidas con el mundo iranio, se encuentran Yama, dios de la muerte, Mitra, cuyo culto llegó al Imperio Romano y caló especialmente entre los militares, y el culto a Soma, a Oma. A un periodo más arcaico corresponde la concepción del cielo como padre de los dioses, el famoso Yaus Pita, que correspondería pues al Zeus griego. En cualquier caso, los dioses védicos no son eternos, pues han tenido un comienzo. Surgen del cielo, de la tierra o de otros dioses. Además, tampoco son en origen inmortales. Tal condición la obtienen otorgada por Agni o Savitar, o también por beber esa bebida sacra que ya hemos comentado varias veces, que se denomina soma. Su descripción física es bastante antropomorfa, aunque su vaguedad descriptiva, lejana de la humanización griega, dificulta enormemente su desarrollo gráfico e iconográfico. El adorador, en definitiva, está sometido a la voluntad de estos dioses. Oraciones y diversos sacrificios tienen la intención de ganarse el favor y la bondad divinos, aunque también es verdad que la fuerza y poderío de los dioses depende del recitado de los himnos, de los sacrificios y las oblaciones líquidas. De aquí surgirá la idea de que el sacerdote, vamos a ponerlo entre comillas, controla la actuación divina, y por consiguiente el Brahman puede ser visto como un dios entre los hombres, con todas las prerrogativas sociales y religiosas del caso. En los fragmentos más recientes del Rig encontramos divinidades abstractas, algunas meras abstracciones o deificaciones de nombres abstractos, como el caso de Manju, es decir, cólera, o abstracciones de denominaciones que indican alguna operación o atributo. El proceso de deificación indica que originariamente fueron atributos o propiedades de uno o de varios dioses que acabaron independizándose. Junto a las deidades encontramos también entidades semidivinas, entre las que destacan apsaras y gandharvas, e incluso hombres, seres humanos, entre los que se destaca fundamentalmente Manu, el primer sacrificador y el antepasado por antonomasia del grupo humano. En definitiva, el Rig Veda presenta una religión politeísta de grandes dioses, más o menos personalizados y antropomorfizados, justaponiendo un rígido ritualismo y concepciones mágico-supersticiosas a un comienzo de especulación filosófica un tanto sutil, que se verá desarrollado posteriormente, eso sí, en todo su esplendor, a través de las Upanishads. En términos generales, el pensamiento védico pervive popularmente en algunas colecciones literarias, digamos, significativas. Son las siguientes, para ya concluir. Los brahmanas, exposición de los rituales compuestos por los brahmanes y de carácter cosmogónico, que fueron compuestos entre el 1000 y el 800 antes de la era. Son textos en prosa con fórmulas litúrgicas y esotéricas que se pronuncian sobre la naturaleza de Brahma. Se destaca el Satapatha Brahmana, por ejemplo. Los Aranyakas, tratados religiosos que incluyen ritos esotéricos y comentarios sobre los Vedas, se redactaron en los bosques y se destaca, entre otros, el Aitareya y el Taittiriya. Las Upanishads, enseñanza íntima, es decir, aquella impartida por un maestro o gurú a sus discípulos. Se trata de textos especulativos compuestos, los 13 antiguos, entre 700 y 500 antes de la era, aunque hay hoy casi 250,
en los que se reflexiona filosóficamente acerca de la creación del mundo y donde también encontramos la descripción de la energía audible, esa sílaba sacra Om, sílaba que inicia la potencia energética que prefigura la Trimurti hinduista, esto es, los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Y finalmente los Purana, es decir, manuales de mitología, en especial del hinduismo, estructurados en 18 libros y compuestos en los primeros siglos de nuestra era. Bien, y con esto concluiríamos entonces este primer vídeo, este primer programa dedicado al vedismo. Continuaremos la semana, bueno, 2 semanas aproximadamente, continuaremos con lo que será el segundo vídeo de esta Asia religiosa que denominamos como, o los vamos a centrar en el hinduismo. Esa gran religiosidad que quedó de alguna manera focalizada en el subcontinente indio y formó parte de ese nacionalismo indio hasta la fecha. De manera que, sin más consideraciones y recordaros únicamente, bueno, pues que os suscribáis, que le deis like si os parece interesante la información y cualquier pregunta o comentario, pues estaré dispuesto a resolverlo o en todo caso a generar nuevos interrogantes, ¿no? Que es de lo que se trata también. De manera que, sin más comentarios que hacer por el momento, pues salud, a conservarse, que estéis muy bien y nos vemos por lo tanto en nuestro siguiente vídeo con el hinduismo. Un saludo muy cordial, hasta la próxima.